Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta octava sesión de la materia de Teoría General del Proceso y Teoría del Proceso que se imparten en quinto tetramestre y en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía y la licenciatura en Derecho. Son las dos materias que impartimos y bueno, manejamos el mismo temario en estas dos licenciaturas. Es un gusto saludarlos a las personas que están presentes. Gracias por tomarse el tiempo de estar con su servidor. Y bueno, iniciamos esta octava sesión de la actividad número 7. No sin antes mencionarles que les dejamos el fin de semana abierto el examen parcial, ya que nuestros supervisores recibimos una indicación, todos los tutores, y nos mencionaron que abriéramos del 2 al 3 de julio el examen parcial. Alguna persona que no haya podido concluirlo satisfactoriamente la semana pasada, pues bueno, la semana antepasada lo pudo haber hecho esta semana pasada. Bueno, este fin de semana próximo anterior. Y bueno, como siempre, el mayor de los éxitos para ustedes. Y bueno, ahora sí ya quedó concluido, ya no nos pidan ahora sí nada. Y también recibí varios mensajes, no sé si de esta materia o de otras, pero bueno, sí fueron alrededor de como unos 7, 8 mensajes, en el sentido de que querían que les abriera también la actividad número 6, que les diera un poquito más de tiempo. Y lo que les he mencionado a todos ustedes es que yo no les voy a abrir en lo personal y en ciertos días a cada uno de ustedes alguna actividad en específico. Implica mucho trabajo. Aparte, a veces ni se identifican. No me dicen ni quiénes son, ni en qué aula, ni qué materia les imparto. Entonces eso me complica un poquito todavía más andarlos buscando entre mis 13 aulas, pues es difícil. Lo que sí les pido es que mejor tomen paciencia y les voy a dejar abiertas la última semana del examen final, ¿ok? Examen final, vamos a recuperar 6, 7, 8, 9, 10. En la semana de la actividad 11, que estamos hablando en la semana 12, que es la actividad 11, vamos a juntar todas y se van a abrir y ya la persona que quiera contestarlas, pues bueno, ahí va a ser el momento. Evítenme pues contestarles los mensajes, como quiera se los contesto, pero les menciono que no los voy a abrir hasta esa semana, ¿ok? Concluida esa actividad número 6, pues bueno, ya pasamos a las 7 y así sucesivamente. Ya tenemos abierta la 8, ya también ya se van a dar cuenta que es para la próxima semana, del 11 al 17, y pues vayamos contemplando nuestras actividades, vayamos realizando nuestros cuestionarios, y ya también ya tengo ya construido pues la mayoría de la, el aula, vaya, y ya nada más me falta ponerle los videos como recursos de videos, pero en ese sentido ya está casi todo construido. En esta actividad, en la actividad 11 es cuando les voy a abrir todas. Y bueno, lo que también les menciono que ya está abierto es la regularización y puntos extras. También recibí varios mensajes en el sentido de que si no las hacen, ¿qué onda? ¿Me van a quitar puntos o qué va a pasar? No, no se preocupen. Si no las realizan, no va a pasar nada, nada más que van a seguir manteniendo su calificación normal. O sea, pero si la realizan, está bien hecha, eh, pueden llegar a tener una calificación alta y bueno, ahí sí acrecentan su porcentaje total del curso, que parece el final de las calificaciones, ahí se lo pueden ustedes acrecentar. Y bueno, también puntos extras, ya lo saben, es un video de 7 a 10 minutos refiriéndose a algún tema en específico, con cualquier material didáctico que ustedes consideren necesario, sea digital, sea manual, sea impreso, como a ustedes se les llega a comprender más, pero que sea bien hecho y bueno, aquí estaremos ya calificándolo.
en un parámetro de 0 a 10, también no porque me lo presenten van a tener el 10, no, yo tengo que verlos. Igualmente, en la de regularización, aquí estamos solicitando 100 preguntas como mínimo, pero en una presentación, con una portada, con una introducción personal, con el desarrollo de las 100 preguntas y conclusiones, y al final su bibliografía, en un Word, en un procesador de textos que su servidor lo puede abrir, PDF X, oye, entonces ustedes me lo suben y yo lo voy a calificar. En la medida en que esté bien realizado, estén bien hechas las preguntas, pues bueno, tendrán una calificación de 10, o sea, pero si me subieron 7, 8 preguntas, o digo, no sé, unas 40, 50 preguntas, pues ni crean que van a tener 10, o sea, van a tener una calificación más baja. Nancy, buenas tardes, qué amable, gracias por estar presente, nada más le pido que ponga su micrófono en silencio. Gracias. Bueno, sigo explicándoles en la medida en que su actividad corresponda con todas estas particularidades que les estoy señalando, las instrucciones. Aquí claramente les expreso, y que me lo suban antes del 31 de julio, claro está, porque ya después de esta fecha sí se me complica mucho, porque voy a tener que estarlas revisando esas manualmente. No son como los cuestionarios autoevaluables que se califican solos, sino aquí sí tengo que revisar una por una, ¿no? Igual que los foros, también voy a andar muy atareado con la revisión de foros en esas semanas. Y como se pueden dar cuenta, ya la siguiente es el examen final, y ahí ya tengo que saber quién pasó o quién acreditó, más bien dicho, y quién no acreditó para poderle yo dar oportunidad al examen extraordinario. ¿Ok? Aclarando esos puntos, les exhorto a realizar todas las actividades. Pues me fue mal en el examen parcial, saqué, no sé, la mitad de los puntos. Pues aquí está regularización, aquí está puntos extras. Vamos a hacer esto y ahí me acrecento mejor, digo, acrecento mi puntuación y me siento mejor, y ya no me siento tan preocupado de irme al examen extraordinario, ¿no? Poco a poco, o sea, en la medida que vayamos realizando esto, pero no lo dejemos para el último. Bueno, siempre trato de aconsejar, siempre trato de exhortarlos en ese sentido. Porque en la medida en que dejemos de hacer estas actividades, que dicen, hombre, es que valen punto 25, pero ya 4 es un punto de mi calificación final, 4 actividades muy importantes. Y dejen la puntuación de hacer la actividad. Es leer y comprender el tema que se está acumulando semana a semana, para llegar al final, que ese sí es el que me vale 3.5 y es el que me puede dar mejor puntuación para poder acreditar en primera oportunidad, ya con toda esa base de datos de las preguntas que estuve analizando durante semana a semana. Si no los hago y luego ya no más quiero presentar al final, pues te va a ir mal. O sea, hay un alto porcentaje de que nos vaya un poquito mal, ¿no? O sea, pero bueno, ese es mi mejor consejo. Ya nos podemos dar cuenta que vamos a entrar ya a otro tema, a otro capítulo del libro, en donde ya dejamos atrás el proceso, ya nos dimos cuenta que pues hay una diversidad de procesos, ¿no? Revisando las ramas del derecho, pues bueno, también surgen sus procedimientos, algunos con sus códigos muy propios, con sus leyes, con sus leyes orgánicas, y habrá otros que a lo mejor no tienen esa propiedad de mantener sus leyes o sus códigos en esas ramas, pero supletoriamente también siempre se acogen a los códigos civiles, ¿no? Códigos procedimentales civiles en ese sentido. Entonces, ya más o menos comprendimos el proceso, y ahora entramos a quiénes hacen valer esos procesos, o quiénes están a cargo de hacer funciones dentro de estos procesos. Entonces entramos al tema de los sujetos del proceso en sí, y aquí como primera semana entraremos a analizar el juzgador. ¿Quién es el juzgador en sí?
Y posteriormente, ya me adelanto un poquito, pero también para que vayamos entrando en la conciencia de lo que nos espera en estas semanas. Posteriormente ya estaremos hablando del Ministerio Público, que es otra figura muy importante, pues bueno, en los procesos, ámbitos penales, ámbitos civiles. El Ministerio Público es una figura muy importante que es la figura del Poder Ejecutivo, en ese sentido, que el, como que el representante del Estado, ¿no? El representante que tiene que hacer valer, eh, pues vaya, las leyes, ¿no? Mm, y partes y otros participantes. Pues las partes, bueno, ya podríamos hablar ya de los activos, los pasivos, en las distintas áreas de los derechos, y otros participantes. Unos terceros pueden ser, los supervinientes pueden llegar a tener, digo, hay personas que pueden llegar a entrar en ciertos momentos de los procesos y que no estaban contemplados, y pues bueno, son otros participantes. Pero en sí, casi siempre son terceros, vaya, se les menciona como terceros. Entrándonos a lo que nos concierne en esta semana y entrando a este bonito tema de los sujetos del proceso, pues bueno, nosotros realizaremos un cuestionario del análisis de la lectura. Como nuevamente les menciono, ustedes deben leer y pues obtener todas las preguntas que sean pertinentes sobre el tema, ¿no? Y mantenerlas como una base de datos. Y por qué no, ya las tengo realizadas, ahora las presento en mi actividad de regularización. Ahí sería excelente, eso es también un apoyo y yo los exhorto a que así lo hagan. Poco a poco van haciendo, y ya cuando me lo esperen ya tienen 100 preguntas de cada una de estas semanas, de estos temas, y ahí ahora sí ya van a poder tener también mucha puntuación. Bueno, obteniendo ya ustedes sus preguntas, pueden ya entrar al cuestionario autoevaluable. El objetivo de esta sesión es que el alumno conocerá los diferentes conceptos que engloba la figura del juzgador, su clasificación, organización, procedimiento, requisitos, garantías y poderes del juzgador, la organización del Poder Judicial del Fuero Común y organización del Poder Judicial del Fuero Federal. Comprendamos que existen dos esferas, a nivel estatal y a una a nivel de la federación, ¿no? De la república como tal. Estamos llevando a cabo esta sesión como estaba programada el 4 de julio del presente año 2022 a las 14 horas o a las 2 pm, y también tiene como fecha de vencimiento, prescribe esta actividad el domingo 10 de julio del mismo año a las 23:30 u 11:30 pm. Ya saben que la plataforma va un poquito adelantada, no lo dejen al último, se les va a cerrar y pues bueno, ahí no van a poder concluir satisfactoriamente sus exámenes. Tomen su tiempo debido y necesario. Ya lo saben, es darle clic aquí en el cuestionario, van a aparecer las instrucciones de su servidor, mismas que ya lo hemos estado analizando durante todo el curso. 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta, y tenemos 3 intentos para efectuar estos cuestionarios. El banco de preguntas es más extenso, a ustedes les aparecerán aleatoriamente. Si hacen un intento les aparecerán algunas, si hacen otro intento les aparecerán otras. Entonces no son las mismas, para que lo consideren en ese sentido. Pero si ya tuvieron un 7, pues ¿por qué no vamos a hacer la segunda oportunidad? Siempre va a prevalecer la calificación más alta. No se hace un común, no se suma ni se hace un común denominador. No, no, no. Siempre 8, o lo saqué 9, pues se queda el 9. Nada más. O saqué después el 10, bueno, ya se queda el 10. O igual saqué 6, me fue mal, me fue mal, no me fue tan bien, ya tenía, se queda el 8. O sea, no se preocupen, pero bueno, siempre es pues tratar de buscarle un poquito más la calificación. Este tema del juzgador lo van a encontrar en el apartado de lecturas, aparece el libro de texto Teoría General del Proceso del maestro José Ovalle Favela, en donde en las páginas 225 a la 269
van a encontrar, ahí empieza el capítulo de los sujetos del proceso y bueno, iniciamos con el juzgador. Sí está un poquito más o menos extenso, ahí les pido un poquito de paciencia en la lectura, pero ya lo saben, este texto es como más digerible, comprendan que son muchos, nos señala muy bien los conceptos que debemos de aprendernos, ¿no? Como los engloba más en azulito o algo así, los hace más visibles el texto. Y bueno, prosiguiendo con esto, ahorita entraremos al tema, nada más les estoy dando las instrucciones de cómo queremos hacer la actividad. Ya lo saben que es una actividad que le suma a su 30% en su puntuación, pero más que los puntos, pues bueno, es comprender más que todo el tema. Tenemos hasta el domingo 10 y bueno, aquí tenemos la bibliografía, cualquier detalle ahí lo pueden considerar. En el teoría general del proceso nada más tenemos un participante y obtuvo 10. Excelente, le fue muy bien. Esperemos que a todos y cada uno de ustedes también tómense el tiempo para poder efectuar esta actividad número 7. Estamos en la semana 8 y ya estamos en la actividad 7. Aquí nos vamos a desfasar un poquito. Bueno, una semana vaya por el examen parcial. Las primeras semanas pues eran las primeras actividades y ahorita ya estamos desfasados. Les tengo ahí unos videos preparados ahí, vamos a ver unos dos de perdido de ellos. Unos sí son mucho más extensos, pero esos no los vamos a ver ahorita porque sí están. Les voy a dejar ahí nada más las ligas para que los vean. Perdón. Creo que ese estilo no te queda bien. Ya estás pensando los videos no me los pagan. Pero antes de que empieces, déjame te digo que no todas las estrategias. Ok, perdón, discúlpenme los mensajes. La principal función del Poder Judicial es resolver los conflictos que surgen entre las autoridades municipales, estatales. Ok. Les pido un poquito de su atención, igual y si surge alguna duda, ahorita la tratamos de resolver. Gracias. La principal función del Poder Judicial es resolver los conflictos que surgen entre las autoridades municipales, estatales y federales con incumplimiento de la Constitución. El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los tribunales y juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia está formada por 10 ministros y un presidente que se reúnen en pleno para resolver los conflictos relacionados con el incumplimiento de la Constitución. También revisa las nuevas sentencias dictadas por otros órganos del Poder Judicial. Los 11 ministros son asignados por el Senado por un periodo de 15 años sin derecho a reelección. El Tribunal Electoral resuelve cualquier conflicto en relación a materias electorales. Está compuesto por la Sala Superior y por 5 salas regionales. Todos los magistrados son autorizados por el Senado. La Sala Superior la integran 7 magistrados durante 9 años. Las salas regionales la integran 3 magistrados durante 9 años. Cada estado cuenta con su tribunal de circuito y juzgados de distrito. Son los jueces encargados de resolver conflictos de incumplimiento de la ley en relación a materias como penal, administrativa, civil y de trabajo. Además, deberán proteger las garantías individuales y los derechos político-electorales de las personas. Bueno, a grandes rasgos ahí nos describen lo que es el Poder Judicial, que es, bueno, se podría decir que es donde trabaja el juzgador, ¿no? Son los ámbitos de trabajo del juzgador. Vamos a ver otro videito donde nos explica la estructura. Esta presentación no es para abogados. El propósito de este material es hacer una exposición muy simple de la estructura básica del sistema de justicia en México, pensando en que se dirige a personas que no han estudiado derecho e incluso quienes pueden tener muy poca información sobre cómo funciona el sistema de justicia. La información se presenta de manera sumamente simplificada. El objetivo del material es transmitir una idea general de cómo está compuesto el sistema de justicia en México.
La base del sistema de justicia recae en la separación de poderes. El Estado mexicano está compuesto por 3 poderes, cada uno independiente de los otros. Estos poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Existe independencia entre quien elabora las leyes, las ejecuta en la acción pública y quien juzga su legítima aplicación. El sistema de justicia recae principalmente dentro del Poder Judicial. La justicia se organiza a su vez por materias o temas. Estas materias se agrupan de maneras diversas. Para efectos de lo que nos interesa en este curso, utilizaremos las siguientes: penal, civil, constitucional, administrativo, laboral y electoral. Cada rama del derecho conoce de temas distintos. Algunas ramas son evidentes. El derecho electoral conoce de todo lo relativo al ejercicio de sufragio, de los partidos políticos y del actuar de las instituciones electorales. El derecho laboral de las relaciones obrero-patronales y el derecho administrativo de la ejecución de la administración pública. Con relación al tema que nos ocupa en este curso, nos centraremos en 3 ramas del derecho: penal, civil y constitucional. Esto no significa que niñas, niños o adolescentes no se relacionan con otras ramas, pero en su mayoría los casos que involucran al psicólogo forense se concentran en estas 3 ramas. De manera simple se puede decir que la materia penal se trata de cuidar la integridad de las personas y los bienes, el derecho civil de cuidar las relaciones entre particulares y el derecho constitucional de cuidar los actos de autoridad que afectan a las personas. Ahora, simplifiquemos aún más. El derecho civil, que cuida de las relaciones entre las personas, a su vez se especializa en distintos temas. El derecho mercantil, por ejemplo, cuida las relaciones comerciales entre las personas. Para el psicólogo forense, será de particular importancia el derecho familiar, el que cuida las relaciones entre las personas que conforman las familias. Las ramas de la justicia cuidan distintos tipos de derechos. De tal suerte, un mismo tema puede aparecer en distintas ramas. Veamos un ejemplo. Supongamos que existe un caso de violencia sexual cometido por uno de los padres en contra de un niño o una niña. La violencia sexual es de competencia penal, pues daña la integración física y emocional de la persona. También entra en la rama penal, porque es algo que como sociedad hemos determinado que debe ser castigado, es un delito. Pero la violencia sexual sucedió dentro de una relación de familia. Esta ha sido dañada y se ha violado las obligaciones impuestas a este tipo de relación. Por lo tanto, la violencia sexual también puede ser un tema de materia familiar. Pero el derecho familiar no impone castigos, sino que regula las relaciones entre las personas. En este caso, el niño o la niña víctima ya no debe depender del adulto que lo ha lastimado. El derecho familiar puede determinar la pérdida de patria potestad. Ahora bien, el niño víctima tiene derecho a recibir protección. Supongamos que una autoridad le niega a una niña la protección que es su derecho de tener. En este caso, un acto de autoridad está vulnerando el derecho de la niña, y el mismo tema puede ser competencia de materia constitucional. El derecho constitucional no impone castigos, no regula las relaciones familiares, pero sí puede revocar una acción de una autoridad. Cada materia tiene sus propias leyes. El derecho penal, con algunas excepciones, se rige por el Código Penal, el derecho familiar por el Código Civil y el derecho constitucional por la Constitución. Cada materia también tiene una ley sobre cómo funcionan los juicios, por así decirlo, las reglas de actuación de juicios en esta materia. Estas son el Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Amparo. Los procedimientos varían en cada materia, pero hay algunas reglas generales que aplican a todas. Por ejemplo, todas las materias tienen una instancia de revisión o apelación de las decisiones tomadas. En todas, el juicio de origen es presidido por un juez o jueza y en todas, una instancia colegiada puede revisar la decisión del juez de origen. Los nombres cambian en cada materia, pero la regla aplica para todas. A veces se cree que el amparo revisa las decisiones de los jueces. Es un tema complicado y a veces confuso, pero en verdad el amparo solo revisa si el juez o jueza aplicó correctamente las reglas de su trabajo, pero no puede revisar
una decisión legítima de un juez. El juez juzga los hechos y el amparo juzga si el juez se apegó a las reglas, pero no juzga los hechos. Esto se debe a un principio fundamental de la justicia, el principio de autonomía judicial. Este principio, dicho de manera simple, significa que el juez o jueza no tiene jefe con relación a qué decide. Nadie puede determinar su criterio. Sin embargo, esto no significa que los juzgadores puedan hacer lo que quieran. El ejercicio de su autonomía judicial está sujeta a reglas muy estrictas. De manera general, estas reglas son las reglas procesales, la obligación de fundar y motivar. Las reglas procesales establecen derechos de todos los involucrados en un juicio y obligaciones del juzgador. El juez debe actuar cumpliendo estas reglas. La obligación de fundar y motivar toda decisión significa que el juzgador debe explicar todo su razonamiento para llegar a una decisión e indicar cómo todo este razonamiento está basado en lo que dice la ley. Ahora bien, como se ha mencionado, cada materia tiene procedimientos o reglas distintas para sus juicios. Sin embargo, todos los juicios de alguna manera respetan ciertos momentos. Estos momentos son elementos del debido proceso y en verdad son casi de sentido común. Los juicios se inician con la presentación de la controversia, llámese demanda, queja, etc., y se trata de plantear ante la autoridad de qué se trata el asunto que se quiere que se estudie. En este momento el juez y jueza decide si procede o no lo que se le pide revisar. Aún no decide sobre la controversia y quién tiene la razón, únicamente si puede admitir el asunto. Por ejemplo, un juez podría declararse incompetente para un asunto. En todos los juicios, una vez que se admite el asunto, se debe avisar a todos los involucrados. Evidentemente no es válido que se lleve a cabo un juicio que le afecta sin que se te avise de qué se trata el asunto. Todos los afectados tienen derecho a ser escuchados y a presentar pruebas sobre el asunto que se estudie. El juez debe decidir si admite o no las pruebas. Una vez que se decide qué pruebas van a estudiarse, éstas se producen o desahogan. Por ejemplo, si alguien ofrece como prueba un testigo, este testigo se presentará y dará su declaración. Cuando todas las pruebas se han desahogado, se da una última oportunidad a las partes de dar su opinión. Teniendo toda esta información, se pasa a la etapa de valoración. El juez estudia y valora todo lo que tiene enfrente. Finalmente, el juzgador emite una sentencia. Retomaremos estos momentos más adelante en el curso y veremos en qué momentos es más probable la participación del psicólogo forense. Por el momento, es importante tener una noción general de los procesos de justicia. Una última consideración importante: el sistema de justicia se relaciona en ocasiones con autoridades que no son del Poder Judicial. El ejemplo más claro de esto es la investigación policial y ministerial. En la materia penal, el juez inicia un juicio cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, pero el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. El Ministerio Público pertenece a la Procuraduría General de Justicia y esta es parte del Poder Ejecutivo. En las procuradurías trabajan agentes del Ministerio Público y policía de investigación. Esta policía antes se llamaba Policía Judicial y eso ha generado alguna confusión. Las procuradurías investigan delitos y muchas de las reglas que siguen se parecen a las reglas procesales que siguen los jueces, pero el ministro público no juzga asuntos ni decide si alguien es o no culpable. Cuando encuentran indicios que se cometió un delito y obtienen alguna prueba básica, tienen los elementos para pedir a un juez que juzgue y determine si se cometió o no un delito. A veces se ha llegado a considerar que la averiguación previa, es decir, la investigación policíaca, es como un juicio previo al juicio. Esto no es así. El juez valorará las pruebas ofrecidas por las partes, independientemente del trabajo policíaco del Ministerio Público. Una vez iniciado el juicio, todos presentan sus pruebas en igualdad de circunstancias: el acusado, la víctima y el Ministerio Público. En el 2008 hubo una reforma constitucional que dicta un nuevo sistema de justicia penal para México vigente a partir del 2016. En este nuevo sistema es mucho más clara la diferencia entre el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Ninguna prueba recabada por el Ministerio Público podrá ser utilizada en juicio a menos que cuente con escrutinio judicial en su producción. Las reformas son muy positivas para la infancia. Más adelante veremos con mayor detenimiento de qué manera es así. Sin embargo, los momentos básicos de todo procedimiento y la estructura básica del sistema se mantienen. Por el momento, es la intención de este... Bueno, se extendió un poquito más el video, eso sí ya duraba como unos 11, y ahí se pudieron dar cuenta que también está basado sobre medicina forense psicológica de infantes, ¿no? Y vaya que es válido porque también todos los conceptos que maneja creo que sean mucho más entendibles. Y bueno, lo opté para ponérselos a ustedes en este apartado. Y ahí nos aclara un poquito ver pues el, el, la estructura del juzgador y la paridad que está con el Ministerio Público, ¿no? Pensábamos que también hace años, como se les mencionaba, que era la policía judicial, como bien lo menciona ahí, pues era parte del Poder Judicial y no lo era así, sino pertenece al Poder Ejecutivo y pues es la estructura que es la perseguidora de la que recae en la persecución de los delitos, ¿no? Mm, o de las conductas delictivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, también se los quise ahí para aclarar un poquito el tema, pero en sí, pues bueno, nosotros tenemos que leer el capítulo de sujetos del proceso, en la parte 3 ya estamos entrando a una tercera parte, y en donde estaremos viendo el capítulo 6 que es el juzgador, y el Ministerio Público y otros participantes. La siguiente semana saldrán estos dos, porque están pequeños los capítulos, pero bueno, por lo que nos corresponde a este, pues sí, hablaremos de el juzgador. Y bueno, aquí primeramente nos hablan un poquito de historia, preparación y selección y designación. Eh, es meramente la historia que a dónde a dónde hemos llegado. Y bueno, a lo que nos atañe ya en nuestro poder judicial de la Federación Mexicana, ya empezamos a hablar de la estructura que también señalábamos en los videos, pues bueno, que era la Suprema Corte de Justicia, que está eh, constituida por 11 miembros. ¿Por qué 11? Pues bueno, para que siempre tendría que ser impar, para que no hubiera una parcialidad en sus decisiones. O sea, no pueden ser 8, no pueden ser 10, 12, 14, sino tiene que ser un número impar. En ese sentido, son 11 ministros y a su vez están los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito, son tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito. Todas estas estructuras son de los estados, vaya, en sí, son tribunales que se encuentran en los estados. Y también, bueno, los juzgados de distritos en cada uno de los estados. Y el tribunal electoral, ese sí, tan solo, pues bueno, ese es a nivel federal. Ese nada más es como un sí, en el tribunal, pues sí, para toda la república, vaya. Pasamos al Poder Judicial de la Ciudad de México, y bueno, habla específicamente de la Ciudad de México, pero bueno, también pues son el Tribunal Superior de Justicia, juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, sumamente parecido a los que existen en los otros estados, ¿no? Que también aquí no los menciona, Poder Judicial Superior Estatal y juzgados locales. Son, vaya, también los juzgados, pues sí, ya de la participación estatal. Y aquí háblese de, pues, dependiendo de las ramas de los derechos, pues bueno, son los que también van a estar los tribunales en los estados, ¿no?
como en lo que concierne en la cuestión laboral, en la cuestión de trabajo, son las juntas de conciliación y arbitraje, que también ya es un tribunal y es un tribunal federal de conciliación y arbitraje. Puede haber situaciones entre personas y patrones, diga, entre trabajadores y patrones, y pues bueno, por eso están las juntas de conciliación, para resolver esas controversias que se pueden llegar a dar. Y habrá empresas que sean empresas que estén constituidas como a nivel federal. Bueno, también hay tribunales federales de conciliación y arbitraje. Son las juntas federales, vaya, llamadas así. Tribunales administrativos, cuando un particular tiene una situación con algún estado o con la federación, pues bueno, aquí se ventilan todos estos tipos de controversias también, particulares contra el Estado o Estado contra Estado también, que tengan controversias. Son los tribunales federales de justicia administrativa y el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Bueno, aquí ya no es Distrito Federal, ya es la Ciudad de México, ¿sí? En la cuestión también de lo agrario, también existen sus tribunales especiales para poder manejar esta materia en específico. Y bueno, el Tribunal Superior Agrario, Tribunales Unitarios Agrarios también. En cada uno de los estados, bueno, aquí son regionales más que todos. Los tribunales agrarios, no en todos los estados creo que los encuentras, sino en ciertas regiones y se tienen que venir a unos estados. O ya creo, no sé si ya lo hay en todos los estados. Eso me llevo de tarea. Porque también ya ha habido varias reformas en cuestiones agrarias últimamente. Y bueno, finalizando, encontramos, ay, le, le di un clic, a los tribunales militares. Pues bueno, también es otra rama del derecho, en donde también se rigen por sus mismas códigos y sus propios leyes, vaya, perdón. Son tribunales militares, el Supremo Tribunal Militar, puros generales, Consejo de Guerra ordinarios, tan solo se dan, como el nombre lo dice, en guerra, en situación de guerra. Igualmente Consejo de Guerra extraordinario y juzgados militares. Estos juzgados militares siempre están presentes, siempre se están cometiendo no sé, algún hecho ilícito por estos miembros de las Fuerzas Armadas. Y bueno, los juzgados militares tienen que precisamente llevar estos procesos. Bueno, ya como otro tema, menciona ahí los colaboradores del juzgador. Y bueno, aquí es toda una serie de personas que el juzgador pues tiene a su cargo para que hacer valer los procedimientos, colaboradores, ahora sí que como el nombre lo menciona. Y nos menciona entre ellos el secretario de acuerdos, secretario proyectista, secretario actuario, muy mencionado, los actuarios, vaya, van, entregan, y los otros secretarios de acuerdos y proyectistas, pues bueno, estos son los que están más que todo ahí en concentración con el juez para poder llegar a resolver los asuntos lo más pronto posible. Bueno, y el actuario, pues bueno, es el que también va y ejecuta todas las diligencias que sean necesarias. Esos son como los que están más en el exterior del tribunal, no precisamente pues voy a decir el recinto, ¿no? Son los que hacen todas las diligencias exteriores. Más adelante, oficinas judiciales y auxiliares. eh, hablamos de los recintos, los lugares donde se encuentra físicamente los, eh, los juzgadores, a los que se les denomina pues, los tribunales, juzgados, como tal, ¿no? Y ahí, pues bueno, también están las auxiliares como el archivo judicial, en donde ahí tienen, pues bueno, es un lugar donde se encuentran todos los expedientes archivados de alguna otra manera que se encuentran para alguna posible consulta o para de alguna otra manera pues mantener ese antecedente de ese asunto en lo particular.
La oficina de los anales de jurisprudencia y el boletín judicial, pues bueno, eso es, siempre se está creando un boletín judicial semana a semana para poder sacar todos los acuerdos que se hayan dado, modificaciones de leyes o vaya, derogadas o nuevas. En ese sentido, pues bueno, todo es mediante un boletín judicial, ¿no? Tenemos también estatales y también tenemos los boletines judiciales federales, en esos dos niveles. El Instituto de Estudios Judiciales, en donde se preparan, la especialización de los funcionarios judiciales, tanto jueces como secretarios, como todo el personal administrativo, y la Dirección de Turno y Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes para recibir diariamente las consignaciones. Bueno, ahí siempre va a haber una oficialía, un lugar, una dirección para poder estar recibiendo las partes. La oficialidad de partes comunes también, es, bueno, para estar recibiendo todas las demandas, escritos. Esto es en nivel penal, perdón, las 5 y las 6, pues bueno, es a nivel de más que todo en áreas civiles, de lo familiar. Bueno, ahí también la oficialidad de partes donde tiene que estar residiendo. No son lugares donde el juzgador está presente, pero son todas estas otras áreas donde son auxiliares de ellos, ¿no? Ni se diga el Instituto de Ciencias Forenses, bueno, todo ese apartado para poder esclarecer los delitos, en el caso ya de solicitar dictámenes, certificados de cualquier ámbito médico. Y en el Centro de Justicia Alternativa, que presenta el servicio de mediación como métodos alternos de solución de controversia. Pues bueno, ahora con estas nuevas leyes se ha dado más la alternatividad de poder solucionar las controversias y no llegar hasta un área de un litigio, ¿no? Entonces, bueno, también es un área de auxiliar del juzgador, el Centro de Justicia Alternativa. Y bueno, al finalizar ya nada más nos menciona que es el auxiliares de la Administración de Justicia y bueno, toda autoridad debe de alguna otra manera ayudar a la Administración de Justicia. Así es como hablamos como piramidalmente, todos las pequeñas o grandes autoridades que se puedan dar, vaya, municipales, estatales o federales, tienen que estar al servicio o auxiliar en ese sentido a los juzgadores, a los jueces. Inclusive, o sea, si cualquier particular que sea conocedor de alguna otra materia y que necesite para poder esclarecer algún hecho, pues bueno, el juez lo puede mandar citarse y vaya, se le paga por sus servicios profesionales a tal o cual persona, en cualquier ámbito, ¿no? Hablamos. Y bueno, con eso damos por concluido este tema del juzgador. Como ya lo pueden ir también aquí mencionando, viendo, pueden ir con este organigrama, irlo aclarando, leyendo, ir haciendo sus preguntas y pues con esto, bueno, vamos a tener un poquito más de sus bases de datos, acrecentarlas para presentar esta actividad. Se me hacen bien muy prácticos estos cuadros sinópticos, por eso no les pido cuadros sinópticos porque aquí ya están realizados al finalizar. Pero bueno, pueden irlos describiendo poco a poco. Como se pueden dar cuenta, si está un poquito más grande hasta 14 puntos tiene. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Ya estaremos viendo la próxima semana lo que es el Ministerio Público, también como otro sujeto del proceso. Bueno, no sé si existe alguna pregunta a los compañeros que están presentes y ante todo, pues bien agradecido por su tiempo de estar con su servidor. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta porque nadie habló y nadie puso nada en el chat. Todo muy bien. Ok, gracias, qué amable Norma. Nancy, igual, qué amable. Bueno, como siempre, les exijo, así que lean,
porque de eso se trata esta bonita profesión, de leer y leer, leer y comprender más que todo. Y bueno, nos vamos ya después a realizar el cuestionario. No lo hagamos sin haber tenido una previa lectura mínimo o haber realizado los cuestionarios, si no les va a ir mal, o sea, y bueno, lo que yo deseo es que les vaya muy bien. Bueno, damos por concluida la sesión, no sin antes mencionarles que siempre estoy a su entera disposición. Si me envían un mensajito ahí dándole clic al nombre de su servidor o en el botón de contacta a tu tutor, ahí me pueden enviar cualquier, no entendí este tema, no comprendí su clase, cualquier detalle que eh, sea constructiva, su crítica será aceptable mientras no sea destructiva, vaya. Bueno, no les quito más su tiempo y agradeciéndoles que tengan un buen inicio de semana, un excelente día y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.